Gracias a la gente de AmCham. Buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de AmCham. Un gusto saludarles. Muy buenas noches. Estamos compartiendo pantallas entre la ciudad de La Paz, prácticamente todo el país. Está Tufiare con nosotros en Santa Cruz. Está el señor Gonzalo Chávez desde la ciudad de La Paz con una muy buena compañía. Espero que solamente sea una pantalla verde, querido Gonzalo, con mucho alumnado, siempre mucha gente detrás tuyo respaldándote. Y que esta conversación para toda la gente que nos está acompañando sea sobre todo provechosa. Muy buenas noches a todos. Dicho esto, comenzamos dándoles las buenas noches a todos ustedes. Un estudio del año 2016, realizado por los investigadores del Colegio Imperial de Londres, descubrió que la última crisis financiera mundial causó 500.000 muertes por cáncer en todo el mundo entre el año 2008 y 2010. Encontraron, sin embargo, una correlación entre cada aumento porcentual en el desempleo y un aumento en las muertes por cáncer. Otro estudio realizado el año 2014 por investigadores de la Universidad de Oxford encontró más de 10.000 suicidios vinculados a la gran recesión de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Si en algo podemos concordar el día de hoy, es que la economía está herida en el mundo y en Bolivia el escenario no es distinto. La presidenta ya se pronunció hace unas horas atrás con respecto al plazo del estado de emergencia sanitaria, la famosa cuarentena. Ahora será hasta el 30 de abril, con el que se están ampliando también las medidas, con el incremento consecuente de casos de contagio de este coronavirus y Dios no quiera también de muertes. Planteamos la pregunta del significado de una recesión económica donde nos enfrentamos a una verdad ineludible. Si la salud colapsa, la economía colapsará lentamente, pero si la economía colapsa primero, todo lo demás colapsará de inmediato. Hoy el título de esta webinar de AmCham es Pánico sobre recesión económica. ¿Podría ser peor que el coronavirus? Quiero presentarles a continuación a nuestros expositores. Comenzaremos por el señor Gonzalo Chávez. Gonzalo Chávez tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, Inglaterra, maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia de la Ciudad de Nueva York y maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es economista de la PUC y en la actualidad es director de maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Presentaré a él primero porque será nuestro primer expositor. Corren los 15 minutos, señor Gonzalo Chávez. Buenas noches y bienvenido. Bueno, John, muchísimas gracias por la presentación. No sé si estoy ya en video, pero es posible que tenga que tomarme un tempito más. El acuerdo que habíamos hecho eran 30 minutos, pero voy a intentar ser lo menos detallado posible. Así que con la venia de ustedes voy a seguir la regla con la cual organizamos el seminario anteriormente. Voy a presentarles, para eso voy a compartir con ustedes mi pantalla y voy a, obviamente, transmitir mi pantalla. Si hubiera alguna duda, por favor, no duden en avisarme si estoy comenzando la transmisión o no, porque voy a pasar a pantalla. Ok, bien. Entonces, les decía que vamos a hablar de coronavirus y crisis económica. El índice es este, coronavirus y crisis económica, el impacto económico, análisis de lo que es el coronavirus. Vamos a hablar de la economía boliviana, cómo recibe esto la economía boliviana. Vamos a hablar después de las cosas que el gobierno está haciendo y las cosas que se podrían hacer. Todo el mundo conoce esta curva del contagio, que es como el Himalaya, ¿no es cierto? La mayoría de los países está subiendo esta curva, es desastrosa desde el punto de vista de la salud, está matando mucha gente y, por supuesto, la situación económica mundial todavía no ha llegado a la cima. La mayoría de los países en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, está en la parte ascendente de la curva y solamente Corea del Sur,
y se habla que China, Japón, Singapur habrían llegado ya al plató de la curva y estarían o estables o tendiendo a la baja. Esta es otra curva muy conocida. Ustedes saben que el gran desafío que tenemos es aplanar la curva del contagio. Esta curva del contagio tiene que estar sobre esta línea horizontal que es la capacidad del sistema de salud. Por supuesto que si esta curva es como el Himalaya, esto significa muchos muertos y el colapso del sistema de salud. Por lo tanto, todas las estrategias para aplanar la curva están asociadas al confinamiento, a lo que es la cuarentena, y de lo que se trata, por lo tanto, es aplanar esta curva, convertir esta curva roja en una curva azul, como vemos en este cuadro, de tal manera que el número de contagios se esparce en el tiempo, se haga de una manera mucho más controlada y no sobrepase al sistema de salud. Porque si sobrepasa, mata a personas y mata al sistema de salud y por ende al sistema económico también. Por lo tanto, el desafío que tienen la mayoría de los países es achatar la curva de contagios, que no sea como el Himalaya, sino que sea tal vez como el Mururata aquí en el occidente boliviano, una curva de contagio, una montaña mucho más plana. Es posible que el área roja y azul sean iguales, ¿no es cierto? Pero el tema es que en la área azul el contagio se da con mucho más lentitud. Cuando uno ve, por otra parte, cómo están los sistemas de salud, esto es más o menos lo que muestra la CEPAL. La CEPAL dice que en el mundo existen 2.7 camas cada 1,000 personas en los hospitales. El promedio en América Latina serían 2.1 camas por cada 1,000 personas y Bolivia no llega a una cama por 1,000 personas. Ese es el estado del sistema de salud según la CEPAL, y los países que mejor están en términos de atención hospitalaria es, pues, como ustedes pueden ver aquí, Japón, Corea y Dinamarca, y por supuesto nosotros estamos en una situación tremendamente baja. Por lo tanto, si nosotros siguiéramos una curva de contagio como el Himalaya, como la curva roja que acaban de ver, sería el colapso dramático del sistema de salud. Ahora bien, ¿qué es lo que han hecho, no es cierto, los países? Ustedes saben muy bien que la mayoría ha adoptado por esta trilogía, que es la trilogía, es decir, cuarentena, muchas pruebas y después una selección y, digamos, cuarentena más selectiva. Italia no hizo nada de eso y su curva de contagio se le disparó. Corea, ¿no es cierto?, hizo medidas de muchísimas pruebas, de muchísimos tests para las personas. Se calcula que tiene que haber 8 tests cada 1,000,000 de personas para tener una buena muestra del avance de la enfermedad. Bolivia está alrededor de 512, según los datos que hemos visto en los últimos meses. Entonces, estamos muy por debajo, ¿no? Y por lo tanto, achatar la curva todavía es un desafío que solo está en lo que se refiere a la cuarentena. ¿Cuál es el impacto económico de todo esto? Como ustedes van a ver, ha sido dramático, porque cuarentena significa parar máquinas, parar equipos, parar personas, colegios, universidades, restaurantes, partidos de fútbol, es decir, poner en freno, o es un shock de oferta de la economía para frenarla en seco, ¿no es cierto?, para hacer que el virus no se esparce entre las personas. Ahí ustedes tienen el primer cuatrimestre del 2020 de China, como ya cayó dramáticamente el producto trimestral, y si vemos en el segundo cuadro de su derecha, ustedes van a ver cómo el Producto Interno Bruto de la China cayó también significativamente. Entonces, cuarentena es una forma de ganar tiempo con un costo elevadísimo sobre el crecimiento de la economía mundial y boliviana. Entonces, cuando uno ve más datos, también puede ver, miren, qué pasó con la zona europea. Hasta el primer cuatrimestre del 2020, el crecimiento era bajísimo, estaba muy cercano a cero, pero cuando entraron con las cuarentenas fuertes, vean cómo el Producto Interno Bruto, que mide la riqueza generada en un año por un país, cae significativamente a menos 4%, ya mostrando la recesión que se produce. Entonces, aplanar la curva del contagio tiene un impacto recesivo sobre la economía boliviana porque el aparato productivo es frenado en seco. Además, vean cómo se comporta la bolsa de valores en el mundo en los primeros meses del 2020. Todas caen significativamente, Estados Unidos, China, Inglaterra, Italia, mostrando cómo se debilita la economía, cómo se hacen mal, cómo se perjudican los negocios
por el efecto de la cuarentena, las expectativas de cómo ganar dinero en economías capitalistas. Tal vez esto es la demostración, no todos los sectores son apagados con fuerza, pero el impacto más dramático está sin duda aguda en restaurante, transporte aéreo y turismo. Miren cómo cayeron las ventas o reservas, ¿no es cierto?, de restaurantes en México, Estados Unidos, Italia, Alemania, Canadá. Son caídas brutales, porque el aparato productivo se para, porque el aparato de servicios también se para. Si ustedes ven la venta de automóviles en China alrededor del segundo mes de febrero, cayó en un menos 92%. Y así, esta es la muestra de cómo físicas adicionales, si quieren, han tenido un impacto significativo después de haber cerrado la economía a través de la cuarentena. Pero no todo fue malo. Miren cómo se vendió muy bien celulares, por supuesto, porque la economía tuvo que parte de la economía tuvo que salir de su mundo real al mundo virtual. Todo y todo el software y todas las tecnologías del Internet y todas las empresas vinculadas a estos servicios subieron significativamente. Ustedes ven aquí la venta de celulares en el tercer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre del 2020, vean cómo ha crecido. Si uno ve cómo están las acciones de Zoom, del programa que estamos utilizando ahorita, por supuesto han crecido. Amazon ha contratado 100,000 personas en estas últimas semanas para atender la distribución de paquetes y servicios a lo largo del mundo. Entonces, ha habido también un efecto, la economía se ha trasladado del mundo real, donde ha habido serios problemas, y se ha trasladado, y las empresas que mejor se están desempeñando son aquellas que están en la nube del Internet. El otro elemento como resultado del coronavirus y de la cuarentena ha sido la caída brutal del precio del petróleo por menor demanda de la China, sobre todo, pero también esto hay que adicionar la pelea que se dio hasta hace un par de días atrás entre Rusia y Arabia Saudita, la guerra comercial que se estableció entre los productores tradicionales de petróleo y los no tradicionales de petróleo. Los tradicionales son sobre todo los Arabia Saudita, por ejemplo, donde uno va a la casa de alguien de allá y en su jardín con una picota saca petróleo. Por eso el costo del barril de producción de petróleo para Arabia Saudita y varios países árabes está entre 3 y 4 dólares. Sin embargo, hay los otros productores que son los no tradicionales, son los que están produciendo en alta mar, son los que están produciendo en lo que es el shale gas o el shale oil, que es el gas de enquisto, que está en cavernas, digamos, está debajo de la tierra, pero mezclado con arena, con arenilla, con barro, y por lo tanto hay técnicas muy caras para sacar ese petróleo que estarían alrededor de 35, 40 dólares. Por lo tanto, bajar el precio a 20 dólares es acabar, ¿no es cierto?, con los productores no tradicionales, y eso hace parte de la guerra que se está produciendo entre Estados Unidos y los productores tradicionales de petróleo, por ejemplo. Ahora, también ha habido resultados interesantes en la disminución de la contaminación en el mundo. Ustedes han visto las anécdotas de que en los canales de Venecia han vuelto a aparecer los pescados, los delfines, y aquí hay un ejemplo como Wuhan, ¿no es cierto?, la parte amarilla que ustedes ven tiene que ver con la contaminación que se producía, y vean cómo entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo, el cielo de Wuhan está completamente libre. Por lo tanto, eso también ha sido una externalidad positiva, digamos, en sentido de crisis económica que se avecina. Muy bien, ahora vayamos muy rápidamente a entender, porque esta es la parte más importante, qué tipo de crisis económica estamos viviendo. En primer lugar, hay que decir que es una correlación. Ustedes aquí ven claramente cómo el mercado estaba en equilibrio, la curva verde, la curva celeste, en el punto Q, y ahí la economía estaba tranquila. Entonces, cuando se produce el parón, cuando se produce el encerramiento, cuando se da la cuarentena, cuando se paran personas, equipos, universidades, colegios, etcétera, se produce un shock de oferta. Es decir, se contrae la cantidad de bienes y servicios producidos. Ese es un primer efecto de la cuarentena para achatar la curva de los contagios. Sin embargo, se produce inmediatamente una respuesta de la demanda, y esto genera pues una mayor contracción del producto.
Es decir, al colocar a la gente en sus casas, al parar máquinas, equipos, obviamente mucha gente deja de consumir, los hogares comienzan a ahorrar de manera precautoria, es decir, la demanda se contrae seguida a esa contracción de oferta. Seguidamente se produce nuevamente una contracción de oferta porque se paran más empresas y más servicios y pasamos al punto Q3 con 3 líneas, ¿no es cierto?, que ya es el periodo de desaceleración o recesión de la economía. Recesión es cuando por 3 o 4 bimestres la economía tiene un crecimiento negativo, es decir, que la cantidad de bienes y servicios producidos en un año reduce. Si el 2030, como se está hablando en Bolivia, vamos a crecer menos, o sea, vamos a decrecer menos 3.4%, significa que este año vamos a tener un tamaño de torta 3.4% más chica que el año pasado. Entonces, la economía se está contrayendo. Ahora, es muy importante entender que esta relación de curva y oferta y demanda que produce la recesión, esta no es una crisis exclusivamente de demanda. Por eso, en perspectiva, cuando más adelante hablemos de lo que se tiene que hacer, apostar solamente a reestructurar consumo, a aumentar liquidez, a aumentar demanda, a través de bonos o cualquiera que sean las políticas públicas, es una solución parcial y no es entender que hemos vivido o estamos viviendo una crisis tanto de oferta como de demanda y que es fundamental trabajar en ambos lados. Porque si uno entiende la recesión como una bomba que cae sobre el aparato productivo y hace un hueco, digamos, de varios metros y destruye las cosas, no es meter simplemente agua de liquidez, dinero, consumo, bonos a un terreno que ya no está fértil. Por lo tanto, también hay que trabajar por el lado de la oferta, porque meter plata a una economía a la cual le ha caído una bomba recesiva no resuelve las cosas en el mediano y largo plazo. Puede ser un alivio de corto plazo, pero hay que trabajar por el lado de la oferta y yo tengo la impresión que por el momento en Bolivia solo estamos viendo el lado de la demanda y no el lado de la oferta, que es fundamental el equilibrio, como voy a ver un poquito más adelante, pero porque la pérdida de bienestar económico que se produce no es solamente de los consumidores, sino de los productores. Y este es el cuadro, la parte roja muestra la pérdida de los productores y los consumidores. Por lo tanto, para salir de este tipo de crisis recesivas, que es un shock de oferta y demanda, tiene que haber una visión integral del problema y no simplemente pensar que aquí lo que falta es meterle plata a la economía y esta va a reaccionar automáticamente. La economía que está del lado de la oferta ha sido duramente golpeada. Es como si fuera un resorte, el resorte ha ido hacia atrás, pero al ir hacia atrás se han roto cadenas productivas, negocios, se bajó la productividad, se cambió muchas cosas. Entonces no es mentir y decir, ok, el resorte va a volver si yo le pongo aceite, le pongo plata. No, no es el mismo resorte el que vuelve. Por lo tanto, tienes que trabajar que el resorte que vuelva tiene que ser mucho más productivo, mucho más competitivo. En muchas áreas es una gran oportunidad. Entonces, esta lectura de oferta y demanda es clave para las políticas públicas que se quieren hacer. Bien. Señor Gonzalo Chávez, disculpe, ¿podría habilitar su cámara, por favor? Le pido nada más. Siga, por favor, disculpe la interrupción. Gracias. La cámara, está habilitada mi cámara. En la parte de abajo tenemos algo que dice Stop Video. Ahí me parece que no le hizo clic. Bueno, lo que probablemente está pasando también es que como estoy haciendo esta presentación de un iPad, no me permite hacer las dos cosas simultáneamente. No, perfecto. Muy bien. Así que con la debida disculpa, les juro que estoy de este otro lado. Aquí están los 6 canales de transmisión, sobre todo son el tema del comercio, caída de los precios de los productos primarios, el petróleo ha bajado los dólares, inclusive la soya, cómo se han interrumpido todas las cadenas de valor mundial, el mundo ha parado literalmente. No hay ni un solo vuelo mundial en este instante, hay una menor demanda de turismo, las remesas internacionales que mandaban los bolivianos que están en el exterior ha bajado significativamente, hay gran aversión al riesgo, todo el mundo está preocupado, entonces es un condimento adicional a la crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, la crisis recesiva tiene este formato rosado que ustedes pueden ver ahí, donde ese es el agujero recesivo, ese es el tamaño de la bomba que está cayendo sobre la economía mundial y sobre la economía boliviana, ¿no? Entonces, de lo que se trata, esta es otra curva que hay que sacarla. Pero este hueco, ¿no es cierto? No solamente se lo saca, la curva no se la sube hacia arriba, no se va hacia la curva azul, simplemente aumentando liquidez en la economía, sino haciendo que el suelo que está
resistiendo la economía boliviana este hueco, sea fértil, para que el agua no se vaya otra vez hacia abajo y no suba. Entonces, la impermeabilización pues depende del lado de la oferta, de lo que uno haga con las empresas que todavía van a tener que producir muchísimos bienes y servicios. Por lo tanto, esta es la otra curva que hay que achatar, pero hacia arriba, ¿no es cierto? Es una curva que hay que pasarla de lo que es esta parte rosada a una parte más celeste, como ustedes pueden ver, y eso se hace a través de varias políticas públicas de oferta y de demanda, como enseguida voy a hablar. Miren, esto es un poco los datos que presenta el Fondo Monetario Internacional. Ustedes vean cómo la recesión lo que se llamó de la cuarentena está previsto de un menos 3%. La anterior crisis financiera fuerte fue el 2008-2009, eso implicó simplemente un decrecimiento de menos 0,1%. Esto es mucho más grande, es muy parecida a la crisis recesiva de 1929-1930. Aquí están unos datos, miren cómo la economía mundial está decreciendo en menos 3, Estados Unidos en casi menos 6, Europa en casi 7,5 negativo, Japón estaría un poquito mejor, el Asia, Latinoamérica 5,2 negativo, África menos 1,6. Bueno, todo esto es realmente una bomba que ha caído, ¿no es cierto?, en la economía mundial, pero la buena noticia que nos dan aquí es que la recuperación sería del tipo V chica, es decir, caemos rápidamente al fondo de pozo y que las políticas que se estarían tomando de inyección de demanda y de oferta harían que la economía muy rápidamente se recupere allá por el 2021 con crecimientos de 4,7, crecimientos de 4,0, inclusive hacia 8,5, o sea, el rebote sería rápido. Esto obviamente es una hipótesis. Hay gente que dice, no, esta crisis recesiva no va a ser como una B chica, sino va a ser como una U con una panza grande. Vamos a estar en el agujero recesivo por 3 o 4 años y recién allá por el 2024-25 las economías se van a recuperar. Son hipótesis de trabajo. Esta lectura tanto del Fondo como del Banco Mundial es más optimista y dice, estamos en una recesión del tipo V chica. ¿Cuáles son los sectores que más afectan esto? Claramente ustedes pueden ver para América Latina, pero es comercio, restaurantes, hoteles, transportes, servicios empresariales, servicios sociales. Ahí está fuertemente la crisis. Por supuesto que tiene un mejor impacto en algunos sectores. A los sectores de tecnología le está yendo relativamente bien. A los sectores farmacéuticos y de producción de bienes para salud le está yendo relativamente bien. Inclusive alimentos está un poco mejor. Entonces, la crisis se concentra mucho en algunos servicios que son muy importantes y son grandes generadores de empleo. Ok, ¿cómo esto le afecta a la economía boliviana? Ustedes han debido oír hablar a nuestros médicos y decir que el coronavirus afecta a los pacientes que tienen algunos problemas de base, es decir, que tiene diabetes, presión alta, cáncer o es muy mayor, está muy debilitado. Lo mismo ocurre con la crisis recesiva que se avecina, con el virus recesivo. Afecta a las economías que están en peores condiciones. Y la economía boliviana que hemos heredado de los 14 años de populismo, nos han dejado una economía con serios problemas económicos, ¿no es cierto? En primer lugar, la desaceleración de nuestras exportaciones no es de ahora, es del 2014. Ustedes aquí pueden ver los datos, no tengo mucho tiempo para entrar en eso, pero venimos cayendo y vendiendo menos bienes y servicios desde el 2014. No solamente eso, venimos vendiendo mucho menos también de volumen, especialmente si nos concentramos en gas, tanto a Brasil como en la Argentina. Y este es el cuadro clarísimo. Hasta el año 2014, como ustedes pueden ver en este cuadro con claridad, exportábamos 13,000 millones de dólares. Y es a partir del 2014, 2015, que la economía ya sufre un shock externo negativo y porque baja el precio del gas, de los minerales, de la soya, y llegamos a niveles que están alrededor de 8,000, 9,000 millones de exportaciones. Hemos perdido, por lo tanto, entre 4 y 5,000 millones de dólares de exportación. Entonces, ya por el sector externo, esto está pasando hace varios meses. Y en el lado de las importaciones, seguimos importando todo, somos una economía muy abierta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ejemplo, los bonos, cuando metes en una economía abierta, van a reactivar el aparato productivo de Perú, de Chile,
de Argentina, pero no de Bolivia, porque estás completamente abierto al exterior, como se ven en estas importaciones. El resultado de todo esto es la primera dolencia. Hace 5 años tenemos déficit comercial. Hace 5 años tienes diabetes, para ponerlo claro, y por lo tanto, si viene el coronavirus junto con el corona crisis económica, te va a afectar mucho más fuerte porque tú estás débil y hace 5 años tu aparato de exportaciones está en una situación de déficit. Igual en la evolución de la inversión extranjera directa, ha caído esta alrededor de $1.000 millones cuando estaba en algún momento en 2.000, y eso te muestra serios problemas también en el sector exportador. Si aquí yo coloco la cantidad de plata que están mandando las remesas de afuera, también ha bajado. Entonces, el sector externo es sumamente débil. Entonces, ¿pero qué pasó? El 2014... ¿qué hizo el papá Estado? Nos dijo, señores, no se preocupen, porque imagínense una familia que estaba ganando dinero, el papá, mamá, los 2 hijos, todo el mundo trabajando, se habían sacado 2 loterías, la lotería de los recursos naturales, sus precios elevadísimos, la lotería de perdonazo de deuda, como vamos a ver enseguida. Por lo tanto, había una gran bonanza hasta el 2014 y en vez de diversificar la producción de las fuentes de ingresos, nos dejamos inflar una burbuja de consumo. Confundimos riqueza con desarrollo. Bolivia tomó los anabólicos, fue como esos que son flaquitos y que un día de la noche a la mañana aparecen totalmente hinchados, ¿no es cierto?, con músculos artificiales. Lo mismo estaba ocurriendo con la economía boliviana. Pero en 2014 se caen nuevamente las exportaciones. ¿Y qué ocurre? El papá dice, no se preocupe, porque mamá y hijo pierden el empleo. Dice, bueno, ahora antes recibíamos 15.000 millones o 15.000 bolivianos por mes, ahora vamos a recibir 8.000, pero no se preocupen. La vida va a seguir igual, vamos a seguir gastando en lo mismo, vamos a seguir saliendo afuera, va a seguir habiendo gasto, inversión, todo, porque yo voy a gastar las reservas internacionales. Y aquí está cómo las reservas internacionales fueron utilizadas durante todo este periodo como un colchón artificial. El gobierno del MAS gastó $8.500 millones en reservas internacionales. Eso es $4 millones diarios. El papá fue al banco, a sus ahorros, y sacó 4 millones por día para inflar esta burbuja de consumo, para hacernos pensar que aquí no había pasado nada cuando ya la crisis era del 2014. No se olviden que esta plata, estos 8.500 millones de dólares, son valiosísimos para la crisis financiera y sanitaria que estamos viviendo. Y aquí están los resultados. Miren, el decrecimiento de la economía era 6.8 el 2013, después fue 5.5, 4.9, 4 y al final 2. Y por supuesto el 2020 va a ser menos de 3.4 con un rebote rápido si Dios quiere. Por lo tanto, ya la economía está enferma, ya estaba con condiciones de base muy complicadas. Esta recesión va a profundizar estos problemas, que son algunos de corto plazo y otros son estructurales. Por lo tanto, salvar a un medio muerto metiéndole más sangre no funciona si no hacemos otras cosas más, porque ya el cuerpo económico está desgastado hace 185 años republicanos y 14 años de populismo. Entonces, no es simplemente meter un poco más de plata para que volvamos a lo de antes. No, el modelo se agotó, y se agotó porque se está desacelerando la economía hace mucho tiempo. Aquí está la tasa de desempleo, pero aquí está un tema central. Señores, la tasa de desempleo, esto es para el 20% de la población. El modelo primario exportador populista sometió al 80% de la población a un empleo precario, a ingresos diarios. Por eso no podemos hacer una cuarentena, porque el 80% de la población vive del día. Esa fue la riqueza que les vendieron, esa fue la burbuja de consumo que vendieron a mucha gente, ¿no es cierto? Y por lo tanto la calidad del empleo fue dramática. Ahora, si a esto, además, aquí estuvo, si a esto adicionamos la falta de servicios, salud, educación, estamos un desastre. Miren cómo ya está cayendo hace rato, hace 6 años, tenemos caída del 58% de los ingresos de hidrocarburos, que representan casi el 50% de lo que el Estado recibe. Aquí está otro síntoma. Tenemos un déficit público de 7% del PIB hace 6 años. Entonces, no nos extrañe que una crisis recesiva, este virus recesivo, nos dé durísimo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo está mal. Porque si estuviéramos sanos, fuertes y con estructuras de largo plazo, tal vez nos afectaría menos. Igual que una persona joven, igual que una persona sana, el coronavirus no lo afecta dramáticamente. Pero una persona enferma, una economía enferma, sí afecta de manera sustantiva. Veamos también cómo la inversión pública fue cayendo. En principio llegó a 5.000 millones de dólares y ahora estuvimos alrededor de 3.000 millones de dólares. Y el tema de la deuda, como les
era 63% del PIB, pero elevado. Nos perdonaron la deuda. Yo les he hablado que el gobierno de base sacó dos loterías. La lotería de los precios altos de las materias primas y la lotería de lo que es el perdonazo de deuda. Ahí ustedes pueden ver claramente cómo cuando entra el gobierno de Evo Morales, la deuda externa era del 16% del PIB. O sea, mucha plata de arriba que llegaba, casi medio plan Marshall de riqueza y al mismo tiempo deuda bajísima. El gobierno de Evo Morales aumentó el déficit, la deuda externa al 23% más o menos. Muy bien. Ok, esto ya para ir terminando. Entonces, ¿qué se hace frente a esta situación? Yo insisto en un concepto que Bolivia está en una economía de guerra. Generacionalmente, esta es la guerra que tocó a Bolivia y a todo el mundo en realidad, ¿no es cierto? Pero nuestros abuelos tuvieron la guerra del Chaco, nuestros tatarabuelos tal vez la guerra del Pacífico. Esta es la guerra que nos toca. Entonces, estamos viviendo una economía de guerra. Por lo tanto, para actuar con las políticas públicas adecuadas, no hay simplemente esta medida está buena o está mala. Esto es una situación de sobrevivencia nacional. Y para eso lo que tú necesitas es un pacto económico y social entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país. De esta guerra salimos unidos y si no lo hacemos va a ser muy difícil salir de esta situación. Por lo tanto, no es simplemente que este gobierno o el próximo hagan las cosas de manera desagregada, porque los costos de salvar a la economía boliviana van a ser elevadísimos. Y de eso ya estamos viendo. Aquí entro a ver que yo veo que varias de las propuestas, tanto sanitarias, económicas y sociales del gobierno, van en la línea correcta. Sin embargo, todavía falta coordinación entre sectores, falta coordinación con el sector privado, falta coordinación con los diferentes niveles del Estado, gobernaciones, municipios, falta una visión más clara, falta coordinación de corto y largo plazo, ¿no es cierto? Es fundamental el apoyo no solamente a las personas, sino a las empresas. Me da la impresión que hay una presión muy fuerte o tal vez un bies electoral muy elevado para los bonos. Los bonos no son la solución, los bonos son aspirinas en esta tormenta, ¿no es cierto? Y necesitamos pues trabajar el lado de la oferta y trabajar el lado de la demanda, conectar temas muy buenos. Las últimas horas han salido algunas más, hay más bonos y algunas medidas de apoyo a la microempresa y a la preservación de empleos. Sin embargo, siguen siendo cuentagotas. Bolivia necesita invertir, y así tendría que señalizarlo para toda la economía nacional, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Estados Unidos está ofreciendo 2 billones de dólares. España ofrece 220.000 millones de dólares. Y si uno agarra la historia, va a ver que en Estados Unidos se hizo el Great Deal de los años 20, 30 con Roosevelt, el Plan Marshall en los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto de Moncloa en los años de España. Entonces es fundamental combinar acuerdos políticos y sociales con unas estrategias integradas, sanitarias, económicas, sociales, coordinadas, ¿no es cierto? Entonces, hacer simplemente políticas que pueden ser interesantes, pero no muestran la integralidad. Y creo que ese es el gran desafío, porque nos estamos jugando la vida económica y la vida de muchísimas personas en esto. Entonces, sí, ya estoy terminando. No, entonces, después en las preguntas tal vez puedo entrar al detalle de las cosas que están haciendo. Insisto, van en la línea correcta, pero están muy desagregadas, porque de lo que se trata es tener una política de guerra y una política de posguerra. Y posguerra significa aprovechar esta situación para cambiar el patrón de desarrollo. Para las políticas que hagamos, sean políticas keynesianas, no vulgares, no de guitarreado, no esta idea de que salgo con el helicóptero a repartir plata y la economía se va a recuperar sola. No, hay que buscar políticas inteligentes que nos permitan resolver 4 crisis en curso: la sanitaria, la económica, la social y la climática, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en temas sanitarios, tú tienes que aprovechar esta crisis para dotarte del mejor sistema de salud que puedas tener. Aprovechar esta crisis para cambiar radicalmente tu sistema educativo. Y se pueden hacer políticas de emergencia con políticas de largo plazo. Les pongo, por ejemplo, cómo hemos retrocedido en términos de bonos. La generación 1 de bonos es entregar plata. La segunda generación es condicionar esos bonos a que haya salud y educación.
Y la tercera generación tiene que ser vincular los bonos a productividad, a competitividad. Entonces no hace sentido que a las clases medias les entreguen un bono de 500 bolivianos. Lo que tendríamos que hacer es entregar vouchers educativos a los jóvenes y especialmente a las mujeres, chicas, ¿no es cierto?, para que hagan universidad o que para que paguen sus colegios, para que sigan educando. Entonces, había que buscar esta conexión entre los bonos como forma de salvataje, pero también los bonos como mecanismo de crear una base productiva, competitiva, educativa y sanitaria de largo plazo. Eso pasa por un cambio de desarrollo. Insisto que hay que hablar de 6.000, 8.000 millones de dólares. Con esto voy a terminar diciéndoles de dónde sale esta plata. En primer lugar, ¿no es cierto?, deberíamos aceptar unos 2% de déficit público. No hay otra alternativa. Esos son como 800 millones de dólares adicionales. Después deberíamos declarar por 5 años moratoria de la deuda externa. Esos son 800 millones de dólares entre tasas de interés y capital. Ahí son 1.600 millones de dólares. Deberíamos gastar unos 1.400 millones de dólares coordinadamente de nuestras reservas internacionales. Ahí estamos en 3.000 millones de dólares. Deberíamos pedir, ¿no es cierto?, de la cooperación internacional, Fondo Monetario y estos fondos que se están creando, otros 3.000 millones de dólares, y tal vez utilizar también, digamos, incentivos para que la inversión privada gaste entre 2 y 3.000 millones de dólares. Ahí llegamos a este rango entre 6.000 y 8.000. Es clave, pero la política pública tiene que ser conectada de corto con el largo plazo. Y eso es lo que no estamos haciendo bien, en mi opinión. Es posible conectar políticas de emergencia con políticas que creen el futuro económico del país, que nos ayuden a cambiar el patrón de desarrollo, porque, insisto, nos ha caído una bomba económica. Esa bomba económica ha destrozado el aparato productivo. Entonces ha hecho un hueco, y no es meter agua al hueco, dinero, liquidez, simplemente, y ese hueco se va a regenerar, porque no hay plantas, ¿no es cierto?, porque no hay semillas, porque en esta crisis se han deteriorado varios sectores productivos, especialmente el nacional, ¿no es cierto? Imagínense meterle plata ahora, ¿por qué? Porque van a estar paradas y no tienen cómo producir muchas cosas. Vamos a tener que importar. Eso es otra muerte para nuestro aparato productivo nacional. Por lo tanto, es clave trabajar por el lado del consumo, de la demanda, de la emergencia, pero comenzar a trabajar en el lado de la oferta, del mediano y largo plazo. Es posible y hay ejemplos históricos que han permitido que ciertas economías salgan de crisis, pero rejuvenecidos, salgan de crisis en una situación muchísimo mejor. Muchísimas gracias por su atención. Aquí termino. Gracias, John. Gracias, señor Gonzalo Chávez. Fantástico, como siempre. Vamos a recordarles a todos nuestros amigos que nos siguen por esta plataforma digital, en esta presentación de AmCham, este webinar de AmCham, que pueden dejar sus preguntas para nuestros expositores en el chat de esta plataforma. Allá, un poquito más adelante, después de la exposición de FIARE, estaremos empezando a contestar todas las que se puedan con un tiempo para nuestros expositores de 1 minuto por respuesta. Buenas noches, gracias a John, gracias a Gonzalo, a la AmCham, a todas las personas que nos están acompañando. Evidentemente habíamos previsto una presentación de media hora. Pensando en ese tiempo, planteé la presentación, pero la vamos a resumir en 20 minutos, apelando a nuestra capacidad de intentar ser sintéticos. Bueno, Gonzalo ha presentado una mirada desde el punto de vista del economista, especialista en el tema económico, de lo que es en este momento el impacto del coronavirus. Yo soy periodista y mi presentación básicamente tiene un perfil descriptivo del contexto en que se desarrolla en este momento la crisis del coronavirus. Como soy periodista, les voy a presentar 21 titulares hoy, y lo voy a hacer de manera específica, los 21 titulares que he reunido en esta presentación, que la llamo la nueva normalidad. Se está hablando mucho en el mundo de la nueva normalidad. Y la nueva normalidad está planteando la idea de una cuarentena permanente. Es decir, es probable que hasta que se descubra la vacuna, los más pesimistas hablan de 18 meses a partir de este momento, los más optimistas hablan de septiembre aproximadamente, ya están empezando a ensayar y probar algunas vacunas en China,
Hay como 78 pruebas que están empezando a desarrollarse, pero los más pesimistas dicen que agosto, septiembre podría descubrirse una vacuna. Por lo tanto, la nueva normalidad implica la posibilidad de una cuarentena permanente hasta cuando se inmunice la población, hasta cuando se encuentre la vacuna y hasta cuando se la comercialice la vacuna. Cuarentena permanente significa la posibilidad de que se tenga que levantar por momentos, se tenga que volver a aplicar por momentos la cuarentena, dependiendo de los brotes. Llevamos en este momento ya 3 meses y medio exactamente desde que se difundió el primer caso en Wuhan, en China. Llevamos en Bolivia 23 días de cuarentena, 31 lleva Oruro, por lo tanto estamos hablando de alrededor de 40 días en Bolivia en que aterrizó la pandemia del coronavirus. Esos son los tiempos. Ya se empezó a discutir en Bolivia la posibilidad, hoy la hemos escuchado a la presidenta, de ir flexibilizando la cuarentena, pero los expertos hablan de una cuarentena permanente. En este momento en Wuhan, que la levantó el 9 de abril, todavía hay restricciones importantes, sobre todo en el transporte, en los viajes, y ha vuelto a resurgir el temor por el brote de más de 100 nuevos casos de coronavirus. Por lo tanto, China ha vuelto a cerrar fronteras, sobre todo con Rusia. Así que la nueva normalidad es una cuarentena permanente para algunos expertos. He definido el año del confinamiento en 21 titulares que les voy a comentar. 24 días de cuarentena en Bolivia. Y comienzo con el primer titular. Muy obvio de repente, pero la pandemia encontró a todos los gobiernos del mundo, a todos los países del mundo, desprevenidos. ¿Y cuál fue la respuesta común en la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los gobiernos del mundo? La respuesta común fue una respuesta reactiva, de reacción. Hubo actitudes de ocultamiento y negación, como en China, por ejemplo. Está empezando a descubrirse información clasificada de China que no se difundió a tiempo. Hoy Taiwán ha emitido un correo también alertando de que notificaron a la OMS está bajo cuestión. Hubo entonces ocultamiento y negación en China, pero sobre todo también en regímenes autoritarios, que lo siga habiendo. Hubo indiferencia en Estados Unidos, hubo relajamiento, improvisación y posteriormente miedo en España, Italia, fundamentalmente Europa. Hubo menosprecio del tema en Brasil, donde lo sigue habiendo particularmente por Bolsonaro. En México, en Nicaragua en este momento todavía siguen los grupos masivos en las playas. La Semana Santa fue normal en Nicaragua y Ortega no sale desde que comenzó la pandemia a dar la cara. Y hubo pánico en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, etc. Ustedes ven en este cuadro más o menos las actitudes que se han venido manejando, ¿no? Ahí tenemos una foto de hoy de Sanders con Biden, candidatos en Estados Unidos, Sanders tocándose el codo. Tenemos acá a la presidenta con el ministro nuevo de Salud y tenemos a Bolsonaro la semana pasada dando la mano en Brasil en actos masivos por la Semana Santa. Estos son algunos de los símbolos que muestran cuál ha sido la actitud de los gobiernos en el mundo en general. Sí, algunos que tomaron en serio el tema y otros que, como Bolsonaro, siguen en este momento en actos masivos dando la mano y discutiendo incluso con los gobernadores de Brasil por lo que significa una interpretación distinta de la crisis. El segundo titular, los sistemas sanitarios están vulnerables en casi todo el mundo. Digo casi porque encontró relativamente preparado a Alemania, encontró relativamente preparado a Bélgica. En Alemania sobran camas en este momento. Alemania ha ofrecido servicios de salud a algunos de sus países vecinos, llevó pacientes de Italia, de España, a tratarlos porque las camas están disponibles. Por lo tanto, excepto estos países, la mayoría del mundo, incluyendo Estados Unidos, China, tuvieron que improvisar, tuvieron que reaccionar hasta instalar un hospital en 11 días, el caso de China, ¿no? Finlandia, Corea del Sur son algunas de las excepciones. Hubo una mayor previsión e inversión en ciencia y salud. En Alemania, desde el año 2008, Merkel fue criticada por precisamente invertir más en salud. Vamos al tercer titular. La pandemia acentuó la crisis del sistema global, donde se desnudaron crisis,
Se desnudaron en el ámbito político, ya estaba en crisis el sistema con la emergencia de populismos, de nacionalismos autoritarios, con crisis de sistemas democráticos. La pandemia acentuó la crisis del sistema global en lo que respecta a la desigualdad, la vulnerabilidad económica, la conflictividad social, evidenció prioridades relegadas como la ciencia y la salud en el planeta en general, evidenció un estilo de vida en crisis, el consumo, la alimentación y el medio ambiente. El cuarto titular de estos 21 que les voy a presentar dice, todos enfrentaron el dilema de qué es primero, si la salud o la economía. Prácticamente todos los gobiernos del mundo, cuando surgió la pandemia, se encontraron con este dilema y aún todavía lo siguen debatiendo, ¿no? ¿Qué es primero, la salud o la economía? ¿O es primero la economía en lugar de la salud? El debate todavía sigue. Se refleja en el tipo de confinamiento que se va a aplicar en distintos países. El consenso, sin embargo, ya está en desarrollo. Hay casi un consenso, finalmente, de todos los gobiernos de que la salud es primero que la economía. El quinto titular, pocos definieron un plan de entrada al confinamiento. Prácticamente, como hubo una respuesta reactiva, no hubo un plan para decir vamos a entrar de esta manera al confinamiento. Hubo una gradualidad en el caso boliviano, pero rápidamente se aplicó una cuarentena total, ¿no? Por lo tanto, la cuarentena fue una medida de emergencia improvisada. Hay otros países que lograron finalmente conformar sobre la marcha consejos de salud que asesoran gobiernos e inclusive comenzaron a incorporar la prioridad de la ciencia en la agenda pública. El sexto titular de los 21, el confinamiento enfrentó y sigue enfrentando a poderes y niveles de gobierno. Hay un ejemplo muy puntual, Trump versus gobernadores de varios estados de Estados Unidos. En este momento todavía Trump está reforzando su presencia de autoridad en relación a gobernadores que se han desmarcado, principalmente el de Nueva York. En este momento Bolsonaro está en una confrontación muy dura con los gobernadores, con varios gobernadores de Brasil. Bolsonaro es de la idea de que prácticamente el confinamiento no debe ser rígido, los gobernadores sí. Pedro Sánchez tuvo problemas con sus comunidades autónomas, con las autoridades de comunidades autónomas. Aquí Yanine Áñez tuvo algunos roces con alcaldes y gobernadores. Oruro se adelantó en la medida. Santa Cruz hubo una tensión muy fuerte, especialmente con el gobierno municipal de Santa Cruz, que presionó para una cuarentena total al comienzo, pero luego fue desautorizado. Y por supuesto también en bastiones del MAS, ¿no? Hubo algunos resurgimientos de rebeldía, sobre todo en Chapare, algunos lugares del Alto y algunas zonas que son bastiones del MAS. El séptimo titular, la pandemia ha puesto en jaque la globalización. ¿Por qué? Porque el modelo de la globalización está sustentado esencialmente en una circulación constante y permanente de personas y de mercancías. En este momento, la circulación de personas y de mercancías está restringida, por no decir rota. El octavo titular, la pandemia ha puesto en jaque la economía mundial. Gonzalo ha explicado ampliamente los indicadores, las cifras, y el común es el desplome de todas las economías del planeta. De acuerdo al último informe del FMI de proyección de anoche, de ayer, de las últimas horas, solo China e India tendrán este año un crecimiento positivo del 1%. Hay la constatación de que vamos a tener una peor depresión que la de 1929 y la de 2009. En consecuencia, también el modelo capitalista ha empezado a ser cuestionado. Hay quienes dicen que este es el momento más crítico del gobierno del modelo capitalista. El noveno titular, la pandemia ha puesto en jaque liderazgos mundiales. ¿Quién lidera el planeta? Ha puesto en crisis, en jaque los liderazgos mundiales, comenzando a ver lo que respondió China al comienzo, sobre todo. El gobierno chino una conducta errática en el inicio de la crisis, de ocultamiento de información, de minimización, inclusive de atentados contra la propia libertad de expresión. Apresaron médicos que descubrieron el virus y se dio este tipo de acciones. Trump volvió a ceder la iniciativa. Trump no ha liderado la iniciativa sanitaria ni la económica a nivel mundial en esta crisis. Afloró la desunión de la Unión Europea, que ha tenido que tener cumbres constantes para intentar unificar criterios. Putin bajó su perfil en Rusia. La OMS está en este momento duramente cuestionada en relación a su rol.
a su rol como organismo. El G20 actuó timoratamente. No hay un comando, por lo tanto, mundial de la crisis. No hay alguien, un líder que haya dicho vamos a ir por aquí en la atención de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, estamos en un escenario de desconfianza en líderes y en un peligroso momento de vacío de liderazgo que puede ser cubierto, si no lo cubre alguien de perfil democrático, por liderazgo más de índoles autocráticos. El 10º titular: el confinamiento vuelve a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Esto tiene un impacto sobre la calidad del modelo democrático, erosión del modelo democrático como consecuencia. Tenemos un mundo con mayores controles a ciudadanos. En este momento se está monitoreando a ciudadanos a través de los celulares, donde van, la georreferenciación, la geolocalización de ellos. En Corea del Sur en este momento hay miles de celulares que están siendo controlados. Hay decisiones más centralizadas, menos desconcentradas. Tenemos gobiernos, por lo tanto, más autoritarios en la administración de la crisis. Hay menos consultas y decisiones compartidas con otros poderes. Se está gobernando por decreto. En Hungría, el gobierno húngaro evitó tratar las medidas con el Parlamento, por ejemplo. Hay gobiernos que han eludido el Parlamento. Aquí mismo en Bolivia se está gobernando por decreto en términos de la atención de la crisis. Hay alargamientos de mandatos con poca legitimidad por la emergencia. Polonia ha tenido que postergar 2 años su elección en una decisión que apunta a que su gobierno encare la crisis del coronavirus. Y hay menos libertad de expresión. Como en toda definición de guerra, este tema ha sido definido como una guerra por los países. El concepto de patria resurge, el concepto de nacionalismo, y todo lo que un gobierno decide y hace está amparado en el paraguas de patriotismo. Por lo tanto, si hay un cuestionamiento, alguna decisión del gobierno por alguien, inmediatamente es tildado de antipatriota. Por lo tanto, el sentido de la libertad de expresión, la crítica, ha ido mermando durante esta crisis. El titular 11: es prematuro aún determinar las consecuencias que va a tener la pandemia. No hay que hacer futurología, porque realmente estamos en una situación donde no sabemos hasta cuándo se va a prolongar la pandemia. Está incierto lo de la vacuna. Por lo tanto, el impacto económico todavía está por verse. El impacto social todavía está por verse. El impacto político todavía está por verse. Y el impacto cultural está aún por verse. El titular 12: es prematuro, por lo tanto, también definir cómo será nuestro futuro a partir de ahora y con el final de la pandemia. Como es prematuro definir cómo será el futuro, estamos viviendo en general el planeta un momento de incertidumbre, un momento de miedo. La única certeza que el mundo tiene en este momento es que el mundo ya no va a ser el que teníamos ayer. La gran duda, sin embargo, es si lo que viene será mejor o peor de lo que teníamos. Esa es la gran pregunta en este momento que se están haciendo los seres humanos. ¿Vamos a tener un nuevo mundo? ¿Lo que viene será mejor o peor que lo que teníamos ahora? Todavía no se puede responder. Vuelvo a marcar que es muy simplista ahora hacer futurología. El titular 13 dice que está en debate, en este momento ya comenzó el debate, si habrá un nuevo orden mundial después de la pandemia. Han empezado a plantear algunos analistas que vamos a partir de ahora tener economías más encerradas, apoyándose, por ejemplo, en decisiones tomadas como la de cerrar la exportación de insumos sanitarios. El capturar, en Francia ocurrió esto, capturar insumos sanitarios, el gobierno determinó de capturar y evitar salida de insumos sanitarios, Estados Unidos ni qué decir. Por lo tanto, ha comenzado este debate, ¿no? Vamos a tener economías más encerradas, este es el final del capitalismo, este es el final o no de la globalización. Hay quienes dicen que simplemente la pandemia pasará y la globalización seguirá intacta. ¿Por qué? Porque lo mismo ocurrió con la gran pandemia de la viruela, que derivó posteriormente en una superación y una consolidación del proceso de globalización. ¿Vamos a tener mayor multipolaridad o más pluralidad? Son preguntas que están alimentando en este momento el debate ya mundial. El titular 14. Se intuye, sin embargo, de esto ya podemos intuir que vamos a tener un mundo más digitalizado y con más permanencia de los ciudadanos en los hogares. Ahí surge la práctica del teletrabajo, va a cambiar la forma de trabajar en el mundo, van a disminuir los viajes, van a disminuir las convenciones, van a aparecer medios de transporte distintos, las compras
van a realizarse con nuevas formas de pago, muy probablemente más digital. Los delivery van a poner en crisis probablemente el negocio retail. El ocio va a ser distinto, va a cambiar la forma de producir, de industrializar productos. Ya países están considerando el traslado de sedes. Si antes estaban en China, ahora quieren otros lugares. Va a cambiar la logística. Van a haber mayores controles individuales de los ciudadanos. La salud y la ciencia, felizmente, parece que van a aparecer en la agenda pública de manera más prioritaria. La higiene va a ser un tema fundamental, el cambio climático también, la dieta alimenticia igual, la reinvención y rejerarquización de oficios va a darse aquí probablemente un cambio importante. Los cuidadores de personas, las enfermeras, los cuidadores de ancianos posiblemente van a tener una revalorización de su rol. Y va a haber unas nuevas formas de generar, por ejemplo, en mi campo del periodismo, va a haber nuevas formas de generar, distribuir y consumir información. Ya estamos viviendo un cambio fundamental en la industria de la información a partir de la pandemia del coronavirus. El titular 15 plantea que se intuye el retorno del Estado, del concepto de Estado. La pandemia ha arrasado dogmas. En este momento hay coincidencias entre los ortodoxos liberales y los otros de que el Estado está volviendo. No un Estado interventor, sin embargo, no un Estado paternalista o populista, sino un nuevo tipo de Estado que estaría resurgiendo, más interrelacionado con otros actores. Por la emergencia es probable que vayamos a vivir nacionalizaciones puntuales durante la emergencia, asociaciones del Estado con sectores privados, rescate de empresas por parte del Estado. Está en debate cuál debe ser el tamaño del Estado a partir de esta crisis del coronavirus, cuánto tiempo de acción debe tener el Estado, si debe alargar su tiempo de acción, si debe replegarse cuando se controle la situación. Por lo tanto, ya está en debate cuándo debe salir el Estado, que en este momento ha vuelto a revalorizarse, de su actuación directamente en la propia economía. Tenemos un Estado en todos los lugares en este momento en expansión y es un dique de contención en la crisis provocada por la pandemia. Los privados y la caridad no alcanzan para encarar esta crisis. Lo tienen así de asumido todos, los ortodoxos liberales y los otros también. El titular 15 dice, el dilema mundial ahora es, en este momento, el dilema mundial de los gobiernos es cuándo y cómo salir de la cuarentena. Es tan difícil comenzar la cuarentena, ha sido tan difícil comenzar la cuarentena, como está siendo también muy difícil terminar la cuarentena. Hay que tener un plan de entrada a la cuarentena, pero también hay que tener un plan de salida de la cuarentena. Mencionaba la experiencia de Wuhan, que es la experiencia más rica en tiempo, con 2 meses y medio de cuarentena, 11 semanas, y que va a ser un referente de cómo se debe salir de la cuarentena. Ya han comenzado a aplicarse conceptos de cuarentena light, por ejemplo, en Argentina, planteando el retorno de sectores a trabajar, de sectores laborales. Ya España comenzó también a hacerlo el lunes pasado. Ha comenzado a surgir el concepto de cuarentena inteligente, que implica, por ejemplo, cuidar solamente a las personas en mayor edad de riesgo. Y ha empezado a resurgir el concepto de cuarentena relajada. Hoy mismo la presidenta ya empezó a hablar de una cuarentena que vaya relajando determinados sectores y determinadas regiones. El titular 17 dice que mientras más se alarga la cuarentena, el costo es más alto, por supuesto, bastante obvio, ¿no? Ya se está calculando que el costo económico en este momento es de 1% del PIB mundial perdido. El fondo que se ha creado para encarar la crisis del coronavirus representa el 10% del Producto Interno Mundial. En lo social va a tener una descomposición importante en la medida que se alargue la cuarentena. En lo político también puede tener un costo alto para los gobiernos o para los líderes. En la salud mental de las personas, ni qué decir. Por lo tanto, la contención no alcanza. Alcanza solo para ganar tiempo y hay que acelerar la vacuna. Las dotaciones sanitarias en países también vulnerables debe ser otra de las prioridades. El titular 18, en el que coinciden los organismos financieros como el Banco Mundial, el BID y el FMI, coinciden en recomendar el concepto de economía de guerra, que tiene 2 fases específicamente. La fase de la guerra, que es cuando la pandemia está en pleno apogeo. Nosotros estamos en la fase 1, la fase de la guerra. Las medidas de mitigación reducen con dureza la actividad económica, ya estamos viendo las consecuencias, y se puede prever que esta reducción durará mínimo 1 o 2 trimestres. La fase segunda es la fase de la recuperación, de la posguerra. Ahí la pandemia se va a controlar con vacunas o con fármacos, la inmunidad
un millón de medidas de confinamiento menos disruptivas, más relajadas. Se estima que a partir de septiembre mínimamente, o incluso en el 2021, comience esa segunda fase, que es la fase de la recuperación de la posguerra. El titular 19 ya comienza a consolidarse este consenso de los propios organismos internacionales financieros. El Estado debe auxiliar a la economía de guerra, como que por ahí han encaminado la mayoría de gobiernos, incluido el boliviano, sus últimas medidas. ¿Cuáles son las acciones que plantea esta economía de guerra? Una, garantizar el funcionamiento de sectores esenciales, destinar recursos para pruebas de detección del COVID y su tratamiento. Esto lo están haciendo la mayoría de los gobiernos. Mantener la atención sanitaria, la producción y distribución de productos, las infraestructuras esenciales y los suministros. Podría ser inclusive necesarias medidas de racionamiento y los controles de precios en los que el Estado tenga que intervenir. La segunda acción que propone esta economía de guerra como política es proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis. Ya también lo estamos viendo en Bolivia. Los hogares que pierdan sus ingresos necesitarán apoyo gubernamental para que la gente se quede en casa. Es el consenso de los organismos financieros internacionales. Y el tercer consenso dentro de la política es evitar una disrupción económica excesiva. Las políticas deben salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios. Los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive mediante subsidios salariales con condiciones adecuadas. Recomendación de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, y por aquí, como que hemos conocido hoy, las últimas medidas del gobierno boliviano. Aquí están precisamente más o menos explicadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en cuanto a política económica para los hogares, liquidez, solvencia, para las empresas también, para el sector financiero también. Me voy a apurar por motivos de tiempo para llegar al titular penúltimo, el titular 20. La pandemia golpea indudablemente más a los emergentes que deben inicialmente que pensar en sobrevivir. Primero sobrevivir y después reinsertarse al mundo global. Por eso aquí cobra mayor importancia la microeconomía, el corto plazo, la búsqueda de respiradores para la economía, el día a día. Después vendrá la macroeconomía. Eso es lo que recomiendan algunos economistas. Hay planteado de que primero paguemos las planillas y luego veremos cómo nos reinsertamos al mundo competitivo cuando superemos en principio la guerra. Y el titular 21 que plantea un aterrizaje en Bolivia, que a Bolivia le ha tocado estos últimos meses la tormenta perfecta. Desaceleramiento económico que venía ya desde hace 2 años. Hemos tenido un crecimiento del 2.2% en 2019. Crisis política con un gobierno transitorio sin la legitimidad de país electoralizado que nos va a plantear un escenario de polarización. Crisis social por un riesgo grande de estallido social en cualquier momento. Y un sistema de salud precario. Tormenta perfecta para Bolivia en este contexto de crisis mundial. Respuestas de Bolivia han sido reactivas: apagar incendios, improvisar estrategias con recursos de salud, informalidad en las estadísticas, no hay un sistema formal de estadísticas que nos permitan confiar en cómo está compuesta la población, los contagios, y acciones politizadas han sido las respuestas. Esto es básicamente pensando en los 20 minutos, me pasé a 24. Gracias por escucharme. Gracias, Tufik. Me salí en la presentación un bajón del tema del Internet simplemente, pero quiero reivindicarme un poquito en este tema. Tufik Aret tiene amplia trayectoria en medios de comunicación como capacitador en habilidades de comunicación para gerentes de empresas, mandos medios y profesionales de distintas ramas. Entre sus cargos es periodista, fue periodista, editor de economía, editor general, jefe de redacción y recientemente director periodístico del grupo El Deber. También ha participado en el año 94 de la refundación del diario La Estrella del Oriente de Santa Cruz como jefe de redacción. Actualmente Tufik Aret es editor de Forbes Bolivia, la revista Forbes, y director del programa Asuntos Centrales. Además, ha tenido participaciones en paneles, programas televisivos y espacios radiales. Con las disculpas del caso por el corte de internet escuchado al periodista Tufik Aret. Gracias, Tufik, gracias, Gonzalo Chávez. Les reitero que vamos a entrar ya a la fase de preguntas. Estas pueden ser dejadas en el chat de esta plataforma, por favor, digital, y continuamente iremos respondiendo cada una de ellas en la posibilidad del tiempo.
Haremos la pregunta y posteriormente a la pregunta lo que haremos es tener un minuto para el panelista, a quien vaya dirigida precisamente la cuestionante. La primera pregunta es para el señor Tufiare. ¿Cuál debería ser el mensaje de los empresarios a los trabajadores? Señor Are, adelante por favor con 15 minutos. El mensaje debe ser básicamente de que estamos en un momento extraordinario para todos los seres humanos del mundo, de que este momento extraordinario plantea una crisis global, me refiero a un colapso de las economías globales, de que este momento extraordinario requiere de soldados en general, soldados que sean trabajadores y empresarios al mismo tiempo, para enfrentar un problema invisible, un enemigo invisible. El mensaje debería ser de que todos debemos encontrar el medio de sobrevivencia. La prioridad es sobrevivir, y para sobrevivir debemos asumir los mismos sacrificios en lo posible, y los sacrificios implican cada uno en su rol ceder en términos de sus aspiraciones y sus demandas. Ese debería ser el mensaje. Momento extraordinario, momento de colapso mundial, desafíos para sobrevivir, y en la sobrevivencia cada uno de nosotros debe asumir el sacrificio que le corresponde y el riesgo que le corresponde. Gracias, señor Are. Pregunta para Gonzalo Chávez. ¿Por cuánto tiempo más, señor Gonzalo Chávez, es sostenible mantener el tipo de cambio en el país? Un minuto, por favor. Bueno, yo creo que ahora sí hay que sostenerlo por el tiempo que sea necesario, porque si sumamos una devaluación a la que estamos viviendo, la tormenta es súper perfecta. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos de credibilidad, de reputación, de manejo cuidadoso de los recursos que tengamos para preservar el tipo de cambio estable. Para Gonzalo Chávez, la pregunta. Gracias por respetar el tiempo, señor. Pregunta. ¿Cómo crees, Gonzalo, que se podrá frenar la crisis del desempleo? Bueno, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por cuidar empleos, ¿no es cierto? Y crear programas de sustentación del empleo. Tenemos que aprender del pasado, lo que hemos hecho bien. Deberíamos reactivar el Fondo Social de Emergencia, los programas de emergencia, pero vinculados a la creación de infraestructura en salud, en educación, en tendido de fibra óptica. O sea, tenemos que crear empleos de corto plazo y de largo plazo, pero cambiando el patrón de desarrollo, sobre todo apostando a la educación. Señor Are, pregunta para usted. ¿No cree que salvar firmas por parte del Estado es salvar y premiar la ineficiencia y desactualizadas empresas? Preguntan. Es muy posible, ¿no? Muy posible que muchas empresas no competitivas estaban esperando precisamente un momento como este para aprovechar y buscar un respirador. Es posible que varias empresas, vuelvo a decir, no competitivas, que vienen arrastrando capacidades improductivas, vayan a alargar su agonía con el tubo de oxígeno que se les va a entregar a partir de esta inyección que se ha anunciado de crédito, sobre todo para las microempresas, ¿no? Pero habrá que ver si ese costo en las actuales condiciones no se justifica por la exclusión social que se puede generar en plena situación tan extraordinaria con el incremento del desempleo. Señor Chávez, pregunta para usted, Fernando López Paravicini. ¿Cuál es el riesgo de inflación en el corto mediano plazo y cómo está correlacionado con una posible devaluación? Bueno, el riesgo de inflación es importante, ¿no es cierto? Pero igual hay que también tolerar que poniendo tanto dinero en la economía, se van a producir saltos en inflación. Hemos estado acostumbrados a inflaciones bajas de 3, 4%. Si esta pasa 6, 7, 8%, no debíamos rasgarnos las vestiduras y cuidar que no pase de eso. Porque se está inyectando demasiado dinero en la economía, se va a hacer más eso en ese sentido y estamos frente a conflictos distributivos
muy importantes que se van a presentar, porque todos creen que tienen la razón individual y probablemente es así, de su sector, de su región, y van a decir, a mí primero, más recursos. Entonces, frente a este conflicto distributivo sobre recursos escasos, hay tres maneras de resolver. Uno es la época de la UDP, imprimiendo dinero para atender a todos, pero generando muchísima inflación. La época de Banzer, dictadura, mano dura, pero que genera mucho conflicto social, o pacto social, como yo había indicado, para salir de esta crisis de manera concertada, distribuyendo las cargas y los beneficios de manera equilibrada. Bien. Tufiare, pregunta para usted. ¿Alguna fecha estimada de hasta cuándo debería postergarse las elecciones? Pregunta. Bueno, tengo la impresión de que, primero, lo que le decía en la presentación, nadie tiene la certeza de cuál es todavía la posible consecuencia económica, política y social de la pandemia del coronavirus. Estamos en pleno desarrollo de la crisis. Yo diría que en Bolivia mucho más, a menos de la mitad del camino. Por lo tanto, tengo la impresión que mientras más erradas sean las decisiones, sobre todo en el ámbito sanitario, se puede prolongar esta crisis en un país tan precario en términos de su estructura sanitaria como el nuestro. Y mientras la crisis más se prolongue, mientras más sea necesario alargar la cuarentena o dosificarla, es probable que las elecciones no estén todavía en agenda, dependiendo de las consecuencias de la pandemia. No tenemos todavía una idea clara de cuál va a ser la consecuencia de la pandemia en términos de mortandad. Todo depende de la gestión de la crisis. Y la gestión de la crisis se va a alargar, la crisis, o se va a cortar en función de las decisiones sanitarias, esencialmente. Está muy subordinado a los aciertos en las decisiones sanitarias. Y ahí todavía tenemos en Bolivia un sistema muy precario y muy todavía reactivo en términos de decisiones. No tengo la verdad que idea, hablando con algún líder político, sé que en las últimas horas hubo una intención de convocar a 2 o 3 candidatos a hablar del tema y ninguno de los 2 o 3 candidatos vio en el escenario pertinente para tratar el tema de las elecciones. Se ha planteado como tope septiembre, pero hay quienes dicen que esta crisis puede durar, la crisis sanitaria puede durar por lo menos 4 meses, llevamos 1, y es muy probable que con la llegada del invierno se pueda alargar. En mayo era que se dé el tope, el pico de contagios en Bolivia, pero está de por medio el invierno y la verdad que es muy incierta la fecha, incluyendo septiembre, es muy incierto todavía aventurarse en plantear una fecha. No está de más pensar inclusive, y lo he hablado en alguna entrevista con el propio expresidente Mesa, que se pueda considerar lo sucedido en Polonia, ¿no? Una extensión del mandato por la crisis del coronavirus. Ahí ya se plantea el otro debate. Si se extiende el mandato de Yanine Áñez, tendría que renunciar, es otro debate que se está comenzando a abrir. Renunciar a la candidatura, ¿no? Señor Gonzalo Chávez, Karina Bellido pregunta, ¿cómo podemos articular un nuevo modelo económico en Bolivia? Bueno, mire, esta es la oportunidad justamente, digamos, utilizaremos los bonos, porque tenemos poquísimo tiempo. En vez de simplemente entregar bonos de manera directa, especialmente para grupos de clases medias que probablemente no necesitan el bono, podríamos convertir estos bonos, por ejemplo, en vouchers de educación superior. Podemos convertir estos bonos para comprar megas. El Estado podría entregar, digamos, vouchers para educación, para transporte, para compra de megas, para seguir estudiando. Es decir, podemos preparar mejor el capital humano para salir de esta crisis, porque ahorita la depreciación que se está dando de capital humano, porque nuestros jóvenes no están yendo al colegio o no están yendo a la universidad y es muy escaso el tema del Internet, va a ser muy elevado. Esa factura nos va a cobrar hacia adelante mucho costo. Por lo tanto, habría que articular los bonos, convertirlos en bonos inteligentes para que se conviertan en temas educativos, por ejemplo. Señor Tufiare, ¿qué hacemos con los compatriotas que en estos momentos están fuera del país y solicitan volver?
¿Deben esperar a que acabe la cuarentena? ¿Qué cambia con relación a traerlos hoy, por ejemplo? Bueno, la verdad que es una bomba de tiempo social que hay que desactivarla. No podemos mantener la actitud de transferirle a otro país vecino o a otros países la responsabilidad de atender los problemas de los bolivianos, como ha ocurrido sobre todo en Chile. Y la línea de acción que se tendría que aplicar es básicamente encontrar de forma rápida en lo posible, desde mi punto de vista, derivar esas bombas de tiempo que, entre otras cosas, pueden generar algunos problemas de índole diplomática. Hasta el momento hemos contado con la generosidad, particularmente de algunos alcaldes de Chile, con el auxilio de organismos internacionales que han aportado a la manutención de los compatriotas, sobre todo en Chile. Pero hay que encarar la atención de este tema de manera prioritaria porque existe un desprestigio del propio país si se entrega la responsabilidad de atender la situación de los bolivianos a otros gobiernos. Hay un desprestigio claro y en cualquier momento pueden generarse no solamente crisis diplomáticas, sino severos llamados de atención o procesos de derechos humanos. La CIDH ya está pendiente y los organismos internacionales también. Necesitamos encontrar, por eso he dicho, creo que no hubo un plan de entrada a la cuarentena, ni tampoco hay un plan de salida todavía claro. Necesitamos un plan también para los bolivianos que están en el exterior, de cómo incorporar o generar un retorno de los que tienen que retornar, que además no ponga en riesgo la salud de los demás bolivianos. Hay soluciones que creo que se pueden considerar. Pasa por otorgación de recursos, también los pasan, pero la habilitación del campamento en Pisiga ya han demostrado que se pueden encontrar soluciones. Y los charters que vinieron de Chile también son otra posibilidad. En este momento hay un grupo de bolivianos en Perú que está pidiendo retornar por charter. Lamentablemente la diplomacia boliviana ha estado dándole la espalda a los bolivianos en el exterior y no creo que sea una medida, diríamos que justa y una medida empática con el conjunto de bolivianos porque finalmente tienen los mismos derechos de los que vivimos aquí dentro. Gracias, señor. Pregunta para Gonzalo Chávez. Miguel Virrueta pregunta, ¿la política de créditos de vivienda cómo se vería afectada con las tasas de interés? Bueno, yo creo que los bancos tienen que renegociar todas las deudas posibles de las personas que tienen deudas en este instante para créditos. Eso es clave. Los bancos tienen que cuidar de sus consumidores porque lo que menos queremos es que se produzca moratoria, ¿no es cierto? Y es muy importante que el sector de la construcción se reactive muy rápidamente porque es el que genera mayor multiplicador sobre la economía, es el que genera más empleo en el corto plazo. Por lo tanto, hay que cuidar que el sector inmobiliario, que es fundamental para el sector financiero, mantenga sus líneas de acción. Señor Gonzalo Chávez, ¿Bolivia puede de alguna manera aprovechar esta crisis y generar oportunidades luego que pase la tormenta? Definitivamente hay muchísimas oportunidades que se están generando, ¿no es cierto? Porque esta idea que es para parte de la gente, por supuesto, que vive en la clase que vive en la clase más baja, que son del sector informal, por supuesto que todos los bonos que se les está entregando está en la línea correcta de hacer las cosas. Sin embargo, hay muchísima gente que podríamos estar haciendo cosas mucho más creativas, ¿no es cierto? Conectando el corto con el largo plazo. Ese es el mensaje que hay que dar. Por ejemplo, en temas de salud, ¿por qué no nos dotamos en esta crisis de un sistema de atención básica con construcciones de postas sanitarias, junto que al mismo tiempo sean espacios de educación para cuidar a los ancianos, para que los niños jueguen, para que haya reuniones comunitarias, unas especies de naves de futuro en los barrios populares? De esa manera metemos dinero para la construcción, para que esas cosas se construyan, pero al mismo tiempo generamos demanda agregada, generamos consumo y generamos sobre todo apuesta a la educación, ¿no es cierto? Es fundamental conectar, porque cuidado que nos dé bonitis, ¿no es cierto? Porque ahorita me da la impresión que todo se va a resolver con un bono y la fila para los bonos nunca va a terminar, ¿no? Los de Villazón y los analistas deberíamos estar ahí esperando el bono.
esa manera de encararse un retroceso. Los bonos tienen que tener una conexión con la productividad, con la competitividad, con el mejor nivel educativo, especialmente para ciertos grupos de clases medias hacia arriba. Y eso no está siendo encarado por el gobierno de esa manera. El tema de los bonos, sospecho que tiene un carácter sumamente político, electoral, y no está en la perspectiva de una reactivación de la oferta y de la demanda. Bien, esta misma pregunta para usted, señor Tufiare, porque la pregunta dice para ambos panelistas. ¿Bolivia puede de alguna manera aprovechar esta crisis y generar oportunidades luego de que pase la tormenta? Por supuesto que sí. En Europa ya se está hablando de la refundación de Europa en todo sentido, ¿no? No sabemos cuál es el mundo que tendremos a partir de la superación de la pandemia, pero lo que no hay duda es de que será un mundo diferente, con nuevos desafíos, con nuevas oportunidades, con nuevas empresas, con una nueva economía probablemente, con nuevos roles. Y el tema que creo fundamental es que tomemos conciencia que vamos a tener un mundo cada vez más digitalizado, donde la revolución digital y tecnológica va a tener una aceleración mayor a la que ya había. Y aquí hay un rezago enorme de Bolivia y la digitalización del país. El desafío que plantea la revolución tecnológica debe estar en la agenda pública de manera prioritaria. Vuelvo a decir, la crisis va a pasar, la pandemia algún día terminará, así como la pandemia pone en riesgo la sobrevivencia de países, fundamentalmente los emergentes y los países pobres, como el nuestro, el emergente, así como pone en riesgo si se la supera, que es a lo que debemos apuntar, indudablemente que nos trae nuevas oportunidades en todo sentido. Y un desafío fundamental es la digitalización, la innovación y la reinvención de muchas cosas en el país. Ya en Europa se está hablando de una refundación de Europa. Bolivia podría intentar plantear una refundación del país en otro sentido, ¿no? La última pregunta para Gonzalo Chávez. ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos para no tener un impacto negativo en nuestra economía familiar? Bueno, yo creo que es el momento de la sindéresis, de cuidar los recursos, pero también de contribuir al país continuando comprando cosas nacionales, siguiendo con nuestros patrones de consumo parecidos al pasado, si es que nos permite nuestra realidad económica. Es decir, tenemos que continuar viviendo y con resiliencia frente a los desafíos y sobre todo mantener una actitud innovadora y creativa. Durante las crisis se dan las transformaciones más importantes de personas, instituciones, empresas y países. Esa es la gran oportunidad. Y la oportunidad está en la transformación digital. Por eso es tan importante que aprovechemos esta oportunidad para salir de la economía de los recursos naturales a una economía basada en el capital humano, a una economía creativa, a una economía innovadora, a una economía virtual. Por eso se tiene que utilizar los pocos recursos que se tiene para pavimentar eso, no solamente sobrevivir, que ciertamente habrá grupos a los cuales hay que ayudar, sin duda alguna, pero también hay que pavimentar el futuro porque la economía que se nos viene va a ser muy diferente y si seguimos insistiendo en la lógica de los recursos naturales y en el rentismo, no vamos a sobrevivir en el largo plazo. Gracias a nuestros expositores. Quiero ceder la palabra a continuación a la gerente de la Cámara Americana de Comercio en Bolivia, la licenciada Gisela Morales. Licenciada, estamos listos para escucharla y verla también. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a los tres grandes profesionales, grandes personalidades en Bolivia, no solamente en los medios de comunicación en tele y radio, sino también en las redes digitales. Y quiero agradecer por su valiosa colaboración en información, en apoyo y en podernos orientar también cómo continuar. A los tres, mi mayor reconocimiento a través de la Cámara Americana de Comercio en Bolivia para poder continuar con este apoyo a la población, a las empresas, a todos los que necesitan una guía para de aquí en adelante. Seguramente, y tomo las palabras de todos ustedes, el tema tecnológico, el aprovechamiento y lo que debemos hacer, ver oportunidades más allá de las adversidades, sea nuestro lema de aquí en adelante.
Muchas gracias de todo corazón y bueno, a todos ustedes, a los que han participado también, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, señor Gonzalo Chávez. Su despedida al final, por favor, unos segundos. Sí, muchísimas gracias por la invitación a Lanchan. Fue un placer enorme compartir esta mesa virtual con Tufi y con John. Gracias a toda la gente que nos ha seguido y que sigue el debate, ¿no es cierto? Estos son debates políticos, son debates económicos, son debates que tienen que ver con cultura, con innovación. Hablar, discutir, debatir, eso es democracia de ideas y así se construye el futuro. Tufi Arek, desde Santa Cruz. Bueno, muchas gracias a la ANCHAN por este espacio, esta oportunidad para dirigirnos desde Santa Cruz hacia el país. Un gusto especial haber compartido con Gonzalo y a todos los compañeros que estuvieron en la audiencia, al mismo John, un placer nuevamente compartir este espacio. Ojalá la próxima muy pronto sea ya más presencial, que superemos este momento que nos va a plantear nuevas oportunidades seguramente al país. Gracias una vez más, buenas noches. A todos ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido el webinar de AmCham, Pánico sobre la recesión económica. ¿Podría ser peor que el coronavirus? Un abrazo para todos.